En TMP Talks nos complace presentar a Claribet Estepa, cofundadora de Inner People Consulting. Actualmente es entrenadora de empleabilidad y entrenadora ejecutiva, reclutadora y especialista en desarrollo del talento. Tuvo una carrera ocupando diferentes cargos en dos compañías, Weatherford y Petrominerales. Es un honor para nosotros poder contar con Claribet en este gran evento impulsado por TMP Group a través de su ponencia Estrategias para autogestionar el proceso de onboarding. ¿Por qué pensé en este tema para traerlo a este foro? Bueno, hemos visto durante los últimos 2 años especialmente cómo las personas a raíz de la pandemia, pues muchas han perdido empleo y son muchísimas las que de alguna manera también están buscando empleo en este momento, pareciera que hay un panorama más alentador en la reactivación de empleo a nivel mundial, ni siquiera solamente estoy hablando de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y son muchos los esfuerzos que las compañías a través de sus equipos de talento humano o a través de los headhunters o de los consultores en reclutamiento que les apoyan en la atracción de talento, hacen para atraer a los mejores colaboradores que hagan fit dentro de su cultura en medio de un ambiente remoto, virtual, de una incertidumbre total que existe acerca de lo que puede pasar, si nos pueden volver a poner cuarentenas o no. Pero llegan las personas a la empresa y veo pues con preocupación que no todas logran que esos primeros días, que esas primeras semanas tengan ese impacto tan positivo como el que las personas están esperando, ¿verdad? Creo que si hay algo que a uno le causa felicidad cuando está buscando empleos, cuando le dicen, sí, fuiste seleccionado, empiezas mañana, y uno se imagina que llegar a ese primer trabajo es como cuando uno se casa, ¿no? Uno se imagina que todo va a ser color de rosa y que entonces te van a recibir de la mejor manera y que van a haber personas que te van a acompañar, que van a estar ahí para explicarte casi que el paso a paso y que esas primeras semanas tu jefe va a estar ahí pendiente de lo que tú necesites, incluso de cosas tan básicas como tú piensas que vas a tener tu computador, si es trabajo remoto, que te va a llegar a la casa justo el día antes de que vas a empezar a trabajar. En fin, yo creo que uno tiene todas las expectativas, pero la realidad es otra. La realidad a la que nos estamos enfrentando en muchas situaciones, no puedo generalizar, pero en muchos casos es diferente y lo estoy viviendo desde mi rol como reclutadora y como coach de empleabilidad, porque la gente me cuenta. Y por eso nace el interés de traer este tema, porque siento que es mucho, que es demasiado lo que uno como persona que entra a un nuevo empleo puede hacer. O sea, creo que si bien esta es una responsabilidad que tradicionalmente se le ha dado al área de recursos humanos, al área de talento, es una responsabilidad compartida. Yo siento que es mucho lo que nosotros desde nuestro rol del nuevo colaborador puede hacer, y lo que yo les quiero compartir hoy es un poco la invitación a que encuentre formas de acompañar su propio proceso, de autogestionarlo, para que se vuelva esa experiencia maravillosa desde el primer día que ustedes esperan. ¿En qué consiste el proceso de onboarding? Fíjense que cuando compartí la invitación pues en mi red de LinkedIn a las personas para que se unieran a esta charla, hubo un par de personas que me escribieron por inbox y me decían, Claribet, ¿a qué haces referencia con este tema? Y fue curioso, porque precisamente creo que muchas veces desconocemos el proceso como tal, en qué consiste, y por eso es que de pronto no le damos la relevancia que tiene. Sé que hay compañías tremendamente organizadas con una estructura en cómo reciben al colaborador, incluso con plataformas tecnológicas que acompañan ese proceso de que las personas conozcan la organización, conozcan los retos a los que se van a enfrentar, conozcan las políticas, pero asimismo hay compañías que carecen de recursos, de gente dentro de talento humano, de plataformas tecnológicas, y la dinámica es muy distinta. Así que yo considero que esta charla también de alguna manera a las personas que trabajan en talento humano les puede dar algunas ideas para que
puedan implementar algunas cosas sencillas, algunas actividades sencillas que desde el momento del reclutamiento y casi que durante todo ese proceso de entrevistas puedan ir informando mucho mejor al colaborador, a la persona que va a llegar, para que de alguna manera llegue más preparada. ¿Qué casos y como anécdotas quiero compartirles? Miren, he tenido personas que llegan su primer día de empleo y se encuentran con que su líder le dio COVID y está incapacitado. Entonces son 2 semanas, 3 semanas en que están trabajando, incluso remotamente, y su líder no está, ¿verdad? Eh, y pues nada, tienen que trabajar, tienen que empezar a generar productividad o tienen la opción de quedarse en la casa sin hacer nada esperando a ver que su jefe se recupere para que les diga qué hacer. Y yo sé que esa sensación de estar así como esperando sin hacer nada, sobre todo para una persona que le ha dedicado tanto tiempo a buscar ese empleo y mucho más me imagino aquellos que es su primer empleo, que nunca habían trabajado y llegan y se encuentran en esta situación, pues tiene que ser difícil. Entonces, yo creo que son tantas las ventajas de autogestionar el proceso de onboarding y de que las compañías implementen a través de su proceso de selección pequeñas actividades que le permitan a quienes están participando en el proceso para una vacante entender cómo pueden hacer ese proceso de llegar a conocer, a conectarse y entender la cultura de la mejor y la forma más rápida posible. ¿Qué logramos a través de un proceso de onboarding eficiente? Pues nada, o sea, de verdad logramos muchas cosas positivas, pero yo creo principalmente una palabra clave es la integración. Es verdad, es que la persona se sienta parte de la cultura, se sienta parte del equipo de trabajo y asimismo se ponga la camiseta desde el primer día y pueda empezar a dar sus primeros pasos para generar valor. Productividad desde el primer día. Yo creo que no hay nada más improductivo que uno estar el primer día de trabajo sin hacer nada, sin tener herramientas de trabajo, sin conocer a nadie. Entonces, cuando uno desde el primer día que le notifican que es la persona seleccionada, empieza a tomar y hacer algunas acciones para lograr precisamente entender a dónde va a llegar, con quiénes voy a trabajar, esa productividad desde el primer día se va a ver, incluso si no tuviéramos un computador en la casa para trabajar. O sea, yo creo que aquí, si algo hemos visto en el tema de la pandemia es cómo el mundo y el mercado laboral nos está pidiendo competencias como recursividad, creatividad, ¿verdad? Flexibilidad. Y eso se puede empezar a dar si nosotros logramos autogestionar mejor nuestro proceso. ¿Por qué nosotros? ¿Acaso no es responsabilidad de la empresa? Yo escribí esta pregunta porque yo estoy segura que muchos de los que están aquí conectados se la están haciendo, ¿verdad? Y vuelvo y les digo, creo que uno en la vida debe ser accountable de su proceso y de todos los procesos en los que está, porque finalmente hacen parte de su vida, de su crecimiento personal y profesional. Y en el caso de la inducción, hacerse responsable de su propio proceso es una excelente manera de empezar a dejar una buena imagen frente a todas las personas con las que uno está trabajando. Es una excelente manera de validar si esa decisión de aceptar ese empleo fue una buena decisión o una mala decisión. Y es la mejor manera de empezar a generar valor desde el primer día. Creo que una persona que es orientada a resultados y que llega y encuentra un ambiente de total desconocimiento, donde no sabe qué hacer, donde no sabe a quién le pregunto, con qué personas me relaciono, pues se tiene que sentir muy frustrado, ¿verdad? Y probablemente si esto se alarga un par de semanas, la persona hasta puede llegar a pensar que se equivocó y hasta puede llegar a pensar que mejor se va a otro lado. Y lo he vivido, lo he experimentado con personas que me dicen, Claribel, siento que no tomé una buena decisión, voy a esperar, ¿verdad? Algunas personas se dan el tiempo del periodo de prueba, no sé cómo se llama en otros países en Latinoamérica, en Colombia le llamamos periodo de prueba a ese tiempo que la ley señala para que el colaborador y el empleador decidan si la decisión que se tomó en este sentido fue correcta o no.
Y yo creo que esa decisión la debe tomar uno también como colaborador, pero de una forma muy consciente, ¿verdad? Siendo totalmente objetivo en definir, yo puse de mi parte, yo di lo mejor, hice todo. Infortunadamente, las cosas no se dieron, esta no era el lugar adecuado para mí, pero no sentir que estuve un mes perdiendo tiempo, estuve un mes donde no conocía a nadie, estuve un mes desubicado, porque además yo digo, ¿cómo me voy a otra empresa después o cómo participo en otros procesos y cuento esta experiencia, ¿verdad? Que además mucha gente trata de borrar de su hoja de vida y de su perfil porque dice, no es una experiencia que yo pueda compartir. Entonces, la invitación es que sí hay mucho que ustedes pueden hacer y sí es importante que nos hagamos como colaboradores responsables de alguna manera. Yo diría que desde mi parecer hay un 50-50 y el otro 50 no se lo doy al equipo de talento humano, el otro 50 yo se lo doy al líder del cargo, porque él es el responsable de gestionar, bien sea a través del equipo de talento humano, o de un mentor o él mismo si lo puede hacer, ese acompañamiento que requiere su nuevo colaborador. Y creo que ambos, digamos, colaborador y empleador tienen una responsabilidad compartida en este proceso. Eh, esta frase se las quería traer porque yo veo que hay personas que nos pagan incluso en esos procesos de outplacement y de acompañamiento, que invierten mucho tiempo para llegar a ese próximo empleo, ¿verdad? Pero llegan al empleo y desafortunadamente se les olvida que todo ese esfuerzo que hicieron hay que seguirlo haciendo, porque así como dejaste una muy buena imagen durante el proceso de selección, tienes que hacerlo durante el siguiente tiempo que llegas a la compañía. Y esos primeros días son fundamentales. Uno empieza como líder a hacerse una idea de lo que es su colaborador de muchas maneras. O sea, hay pequeños detalles que para uno cuentan mucho y que uno como líder empieza a preguntarse, ¿fue una buena decisión? O empieza a compartir con sus compañeros, oye, creo que tomé una excelente decisión contratando a esta persona. Fíjate que ya está participando, ya habla, tomó la iniciativa de preguntarme como cuáles son los indicadores de gestión para su cargo, hizo una lista de las personas más importantes para él relacionarse y empezó a contactarlas y a presentarse con ellos. Entonces, yo la invitación que le hago es, si invirtieron tiempo y dinero, o solamente tiempo y no dinero, pero igual el tiempo es valor, para llegar a su próximo empleo o están haciéndolo actualmente para llegar a un próximo empleo, quiero que piensen que también tienen mucho que invertir para integrarse acertadamente y en el tiempo más corto a las compañías. ¿Por qué en el más corto? Porque volvemos al tema de la pandemia, esto nos está exigiendo resultados inmediatos, ¿verdad? Antes hablábamos de periodos de integración a las compañías y de empezar a generar productividad de entre 6 meses a 8 meses, incluso a 12 meses. Hoy día nos están exigiendo resultados casi que a los 2, 3 días que entremos a un trabajo. Entonces, es una gran responsabilidad y también es la mejor manera de demostrar que la compañía tomó una buena decisión y que nosotros también elegimos correctamente el lugar a donde queríamos llegar a trabajar. ¿Qué esperas tú de tu primer día en un empleo? Bueno, acá les quiero compartir, antes de dar paso a esta slide, un video muy corto que es como algo, yo creo que muy simbólico de lo que sucede en muchas organizaciones a nivel mundial cuando las personas llegan a ese primer empleo sin importar la edad que tengan. Uno muchas veces como líder comete errores o asume cosas y esto es lo que sucede. Entonces, sin darle más paso, voy a proyectar, espero que lo puedan escuchar, si no le agradecería a alguien de los hosts que me pueda ayudar para que me diga y lo revisamos.
Creo que hay que configurar las opciones de audio. Aún sigue sin poderse escuchar. Ay, ok. Bueno, voy a revisar un segundo, perdónenme. Bueno, voy a intentarlo y si no, no pasa nada, vamos a seguir con la charla. Por favor, alguien que me cuente. Bueno, yo creo que ya vieron lo que yo quería que viera, espero que lo hayan escuchado o por lo menos lo hayan entendido. De qué trata este video y por qué les traía este video a esta charla? Porque fíjense que cuando uno va a su primer día de empleo, y bien sea virtual o presencial, pues uno qué hace, uno trata de arreglarse de la mejor manera, tiene todas las expectativas de cómo lo va a recibir su líder, la gente, ¿verdad? Y se encuentra con estas situaciones. Y quiero, si hay jóvenes conectados que están buscando por primera vez trabajo, esto puede sucederles. ¿Qué hacer? Es un poco la pregunta que uno se hace y es las siguientes reflexiones que yo traigo para ustedes. Una de las cosas que me gustó mucho que hizo el señor que entró como pasante es que buscó personas que le ayudaran a entender cómo llevarse bien con su líder. A quienes no se hayan visto esta película que se llama Pasante de Moda, de verdad se las recomiendo, me parece que es maravilloso cómo muestran el mundo laboral y esas situaciones en que uno llega a un trabajo y el jefe de pronto no está muy de acuerdo con que a uno lo hayan contratado. Y esto pasa, infortunadamente por diversas situaciones hay personas que terminan siendo contratadas, bien sea porque alguien lo recomendó o porque el líder igual no sacó tiempo para buscarlo y lo delegó en otro equipo de trabajo o en recursos humanos, en talento humano, y la persona llega y se encuentra frente a estas situaciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace uno? ¿Cómo maneja la situación? Realmente algo, yo diría que difícil, pero yo creo que se pueden hacer cosas para, como hizo en este caso el pasante, lograr cautivar a ese líder y convencerlo de que uno está allí por alguna razón y que valió la pena la decisión que se tomó. Bueno, voy a seguirles compartiendo entonces la presentación. Creo que ahí la ven. Entonces, el primer día de un empleo puede llegar a ser una experiencia aterradora o muy gratificante. Y en esto quiero decirles que de alguna manera durante el proceso de selección uno se puede ir imaginando cómo va a ser. ¿En qué sentido? Imagínense que ustedes participan en un proceso de selección y llegan y ven que su líder está súper ocupado, que los entrevista en 5 minutos. Yo creo que tener expectativas de que el primer día de trabajo él va a estar allí esperándolos para dedicarles mucho tiempo es demasiado ambicioso. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Hay que empezar a prepararse, hay que empezar a preguntarse uno, bueno, ¿y cómo hago yo para que el primer día, si esto sucediera, si mi jefe no estuviera, si no hubiera un equipo de talento que me acompañe o un mentor que esté presente para ayudarme, cómo lo manejo? Entonces recuerden siempre que para la primera impresión no hay segundas oportunidades y en esto quiero decirles que cuando ustedes reciban esa notificación de que fueron aceptados en una compañía, inmediatamente al otro día ustedes empiecen a trabajar en su proceso de onboarding y les aseguro que la sensación va a ser muy distinta para cuando llegue. ¿A qué nos estamos enfrentando hoy? Bueno, estamos enfrentándonos, como yo les mencionaba, a compañías nuevas, a muchas startups
compañías pequeñas que no es, que digamos por su dinámica no han tenido tiempo de ponerse a estructurar un proceso de inducción para todos los colaboradores que están llegando. En un entorno de virtualidad, en un entorno de trabajo remoto desde otros países, personas, como les decía, líderes del equipo incapacitados desde el primer día que uno llega. Eh, Algo que veo mucho es que, claro, nosotros estamos trabajando hoy día con las cámaras apagadas, ¿no? Entonces, yo me pongo en la situación de un colaborador que llega y le dice mañana tiene su primera reunión y se conecta y hay 50 personas conectadas supuestamente hablando de un proyecto y uno dice en qué momento yo me atrevo a presentarme, a decir quién soy, por qué estoy allí, incluso abrir mi cámara si todo el mundo la tiene apagada. Es todo un reto. Muchas veces en estas compañías pequeñas, el proceso de inducción consiste en llegar a firmar contratos, afiliaciones, firmar políticas, muchas veces sin tiempo para leerlas. Entonces, a eso nos podemos enfrentar y de ahí en adelante nos podemos enfrentar a compañías que han avanzado un poquito más, compañías multinacionales que, como les comentaba, o startups de tecnología que pueden tener todo con una plataforma tecnológica, entonces llegan y te dan un usuario y el usuario te explica incluso qué tienes que hacer y vas teniendo incluso mentores y tienes unos lineamientos claros y tienes una ABC de lo que debes hacer tus primeros días, incluso hay indicadores y hay compañías donde te dicen casi que tú la primera semana vas a estar dedicado como a un entrenamiento. Y eso es genial, pero en realidad yo estoy segura que son un porcentaje muy pequeño las empresas que cuentan con eso. Ahorita quiero que compartamos experiencias. Le voy a pedir a los hosts que me ayuden para que ustedes me cuenten un poquito de esas experiencias que ustedes han tenido para que podamos seguir nutriendo de la mejor manera esta charla. Algunos datos importantes. El trabajo remoto, incluso internacionalmente, se ha elevado demasiado en los últimos años. Es decir, ya no es solamente cómo me adapto a trabajar dentro de mi país en una compañía nueva, sino cómo me adapto a trabajar, por ejemplo, yo soy colombiana y me contratan para una empresa de Argentina y cómo me empiezo a adaptar para trabajar con la cultura de Argentina si quizás yo nunca he estado allá, no conozco cómo es la forma de trabajo de las personas allá, horarios y demás. Más del 50% de los empleados que dejan sus puestos de trabajo lo hacen durante los primeros 12 meses. Este indicador yo creo que ha aumentado en los últimos años. Yo creo que este indicador lo tomé pues de fuentes confiables, pero hace como 3 años. Y aunque no tengo el más reciente, yo estoy segura que cada vez más, porque lo veo, las personas son más exigentes, ¿no? En cuanto a lo que esperan de sus empresas y de sus líderes. Entonces creo que el tiempo que se dan para tomar la decisión si se quedan o no es muy corto. Los empleados que participan en un proceso de inducción de personal bien estructurado tienen un 69% más de posibilidades de quedarse en la empresa durante 3 años o más. Total, o sea, entre más rápido uno se adapte, se integre y sienta que fue la decisión acertada, uno ya no va a estar pensando si me voy, si me quedo, sino que va a darse la oportunidad de ver qué pasa dentro de esta organización. Un buen proceso de inducción de personal mejora la tasa de retención de los nuevos empleados en un 82%. Yo no sé si ustedes saben que, por ejemplo, nosotros los que trabajamos en reclutamiento, nosotros le damos una garantía a las empresas, es decir, yo hoy le apoyo para que contrate un gerente y si ese gerente durante el periodo de prueba o un periodo de 3 meses decide renunciar por cualquier causa, nosotros tenemos que salir a buscar la persona que lo reemplace sin ningún costo. Y esto tiene un costo altísimo para la organización. Imagínense cuánto le vale a la organización, cómo cuantificar que una persona que se invirtió 6 meses para buscarla y otros tantos para que empezara a generar valor, se les va a los 2 a los 3 meses. Pero muchas veces las personas se van, yo creo que porque no hubo un acompañamiento o un proceso realmente, digamos, donde la gente empiece desde el primer día a sentirse parte de la organización.
Bueno, aquí es donde quiero que abramos micrófonos si es posible o por el chat, como los hosts consideren que es viable y compartamos experiencias. Para mí es muy importante que las personas que estén aquí me cuenten cuál ha sido para ustedes una experiencia muy positiva en ese proceso de integración a un empleo nuevo. ¿Cuál ha sido la experiencia más extraña, aquello más raro que les ha pasado en sus primeros días de trabajo? ¿Y cuál ha sido esa experiencia negativa o desalentadora que incluso los hizo tomar la decisión de irse de la compañía o que por lo menos los hizo pensar en esa posibilidad? Entonces, si alguien se anima, no tiene que prender la cámara y quiere, y bueno, si es posible, como les digo, depende de las posibilidades de esta conexión, y si no, que nos lo escriban por el chat, y si los hosts me ayudan a leerlos, les agradezco. Listo. Vamos a estar leyendo entonces algunas experiencias que nos dejan en el chat. Dale. Bueno, Mahana nos dice, gracias Claribet por la información, el onboarding es el inicio de una cultura enfocada en brindar employee experience, de lo contrario, pues solo son acciones aisladas, nos dicen. Ahí como una experiencia, una de las personas que va comentando. Uh-huh. Así es, así es. Es como ella lo dice, perdón, una experiencia importante, un paso importante dentro de la llegada de uno a una nueva organización. Entonces hay que darle toda la relevancia y todo el manejo. Listo. También nos dicen, la experiencia es un poco difícil que pasé, fue una semana entera de capacitación de 8 horas diarias. Ok, sí, eso pasa también y lo he sentido, es como que te dan tanta información que tú ya no sabes qué hacer con esa información. Entonces yo creo que es importante como un balance, ¿no? En donde sí, claro, es importante entender políticas, entender cómo se maneja, pero también un poco estar en línea participando y viendo cómo se está viviendo eso que estamos leyendo y eso que estamos aprendiendo. Para que sea una experiencia positiva y como ella lo dice, pues no se vuelva algo como traumático estar en un curso de 8 días. Justamente, también dicen, una de las experiencias más extrañas fue una inducción online de 30 minutos pasando de carpeta en carpeta de Drive. Sí, bueno, a eso nos estamos enfrentando hoy, ¿no? Por el tema de la virtualidad. Y como les digo, bueno, ojalá nos pudiera compartir la persona si por lo menos hubo cámara prendida en esa reunión o no. Pero es lo que estamos viviendo y muchas veces se limita a eso, ¿no? Como que te dicen, listo, te voy a explicar, pero con quién me relaciono, cuáles son las personas claves, qué esperas tú de mi cargo o de mi rol, y pues ni idea. Entonces, incluso yo he visto personas, y ahora que esta persona lo menciona, quiero destacarlo, yo he tenido personas o he tenido líderes que me dicen, no, mira, es que esta persona la vamos a reemplazar, entonces necesito que me hagas una buena búsqueda. Y algo que hacemos desde Inner People es que llamamos a la persona cuando una vez es notificada y le preguntamos y le decimos, quisiéramos que nos contaras cómo fue tu experiencia estos primeros 2 meses. Y miren, hemos encontrado casos que nos dicen, nunca me vi con el jefe. O sea, el jefe lo despide porque no le dio resultados durante el periodo de prueba, pero la persona nunca se pudo ver con el jefe porque el jefe siempre estuvo ocupado o estuvo viajando. Entonces, son situaciones bien complicadas que pasan y que definitivamente pues son una alerta. Listo. También nos dejaron también una experiencia acá. Pili Santos nos dice, yo llegaba a ocupar el cargo de gerente de gestión humana en una compañía y en una ciudad diferente a la que vivía. El día que llegué por primera vez me recibieron en la portería y me dejaron esperando más de 50 minutos en una silla muy incómoda y sin un saludo y un vaso de agua. Cuando pregunté si me habían anunciado, me dijeron que nadie en gestión humana respondía a llamada. No sabía que estaban llegando su nueva líder. Wow, qué difícil, qué difícil. Te entiendo, me imagino que sentiste que estabas en el lugar equivocado. Y fíjense que ya les voy a dar unos tips para que evitar un poquito, o no sé si evitarlo, pero al menos prevenir que ese tipo de situaciones sucedan con tanta frecuencia.
Listo. Bueno, también aquí Shirley nos dice, llegué a mi trabajo, a mi nuevo trabajo hace 6 años y ya me dieron tareas el primer día. Me gustó y fue algo así como, súbete al trabajo, y mi jefe era nada jerárquica. Sí, mira, yo siento que mucha gente es tan orientada al resultado que el primer día quiere que la involucren y que la permitan tomar decisiones, que lo permitan participar. Entonces, yo creo que también desde esa experiencia, durante la entrevista con el líder, y ojalá que uno tenga la oportunidad de preguntarle al líder, y aquí me anticipo es, bueno, ¿cómo va a ser el primer día? Sí, tú vas a estar recibiéndome, o bueno, usted, según cómo sea el trato, porque yo creo que esa reunión que uno tiene con su líder en la entrevista, en la que uno sabe que ya él va a decidir si uno es la persona o no, o a veces de una vez le dicen a uno, es fundamental para de alguna manera anticipar y preguntar cómo va a ser mi primer día o mi primera semana, porque como les digo, muchas veces uno nunca lo vuelve a ver durante los próximos días, entonces ahí hay un espacio importante y clave para preguntar y para de alguna manera empezar a leer qué es lo que va a pasar, y cómo va a ser mi llegada a la compañía. Listo. Bueno, también nos han dejado bastantes comentarios. Ay, bueno, pues no las podemos leer todas. Si llegas a ver, Diego, alguna muy positiva que podamos compartir al final, me gustaría, porque las que hemos compartido son como más duras, pero estoy segura que ha habido alguna persona que ha tenido una experiencia increíble de llegada a un nuevo empleo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que ya aquí vamos a entrar como en materia. ¿Qué puede hacer una persona cuando le dicen usted va a ser, eh, le va a ser presentada una oferta laboral y usted va a ser la persona que va a empezar a desempeñarse en este cargo? Miren, desde ese primer día, ustedes infórmense de la empresa, o sea, hagan su propia investigación. Busquen todo lo que puedan, noticias, por ejemplo, si ustedes van a trabajar en la parte financiera, bájense los estados financieros, que muchas compañías son públicos, o busquen noticias para ver cómo le está yendo a la empresa. Busquen en LinkedIn qué personas trabajan dentro de la organización, agréguenlas, vean sus perfiles, sus roles. En definitiva, ustedes tienen probablemente 2, 3 días, a veces una semana, para informarse mucho más de ese lugar en el que van a llegar a trabajar, dónde están, cómo es la cultura, incluso si logran contactarse con alguna persona que ya trabaje allí, que les pueda contar, oiga, cómo es el dress code, cuál es la política, si va a ser presencial, en el caso de eso, normalmente la gente a qué horas llega. Yo por ejemplo, en este caso, he tenido gente que está acostumbrada a madrugar y que llegó a la primera vez a su empleo a las 7 de la mañana y resulta que en la compañía entraban ese día que ella llegaba, que era un viernes, entraban los viernes a las 9 de la mañana. Así que ese primer día de empleo la persona tuvo que esperar 2 horas a que llegara todo el mundo y nadie se lo dijo. Entonces, son pequeños detalles, pero de verdad que empezar a investigar y a preguntar es fundamental para que empecemos de la mejor manera en un nuevo empleo. ¿Qué necesito saber? Miren, hoy día la gente tiene una herramienta poderosísima que es el Internet. Entonces, el señor Don Google, como le llamo yo, es una fuente de información, pues obviamente hay que saber cómo se busca y verificar la confiabilidad, pero es una ventaja que tienen las personas que no la tuvimos. Ojalá yo la hubiera tenido hace 25 años que entré a trabajar a mi primer empleo, para que ustedes se empapen y conozcan mucho mejor acerca de la compañía y hagan que esa experiencia sea una experiencia muy positiva. ¿Quiénes? Mire, o sea, si yo voy a trabajar en compras, ¿verdad? Y yo voy a trabajar en compras dentro de una empresa que se dedica en el área de tecnología, pues yo debo empezar a pensar quiénes son como mis principales clientes internos, quiénes podrían ser los proveedores de esta compañía. Yo tengo que empezar un poco a descifrar, porque esto consiste mucho de descifrar quiénes podrían ser personas claves para trabajar conmigo y empezar a estoquearlas en LinkedIn. Es una excelente herramienta. O muchas veces en las páginas web de las empresas están los perfiles de las personas que trabajan allí. O sea, toda la información que ustedes logren descubrir acerca de las personas que trabajan en la organización va a ser súper valiosa. Imagínense que ustedes lleguen a la empresa y su primer reto del día
sea ir a hablar con el gerente o con el colaborador que está en otro equipo de trabajo y que ustedes ya lo vieron en LinkedIn y que ustedes ya saben quién es, ustedes ya saben que es un psicólogo o que es un administrador, que estudió en tal universidad. Eso es una ventaja increíble porque de alguna manera les facilita a ustedes cómo se van a comunicar, les genera confianza a ustedes y de alguna manera se preparan para que esas primeras conversaciones pues sean mucho más sencillas. Entonces, aprovechen las redes, aprovechen Google para encontrar todo lo que puedan acerca de la empresa, de las personas, ¿verdad? Y cuando empiecen a trabajar, encuentren esas personas clave. Ahí es donde viene esta habilidad que estaban hablando en el foro anterior de networking. Es súper clave, es súper clave. Ustedes tienen que hacer networking dentro de la organización. Si ustedes tienen la posibilidad de que el trabajo va a ser presencial, la persona de recepción o quien esté a la entrada de la organización, mire, que se vuelva su mejor amigo por los próximos 2 meses, en términos de que le cuente todo eso que no se ve en una página web, que no se ve en una entrevista de trabajo, pero que es importante para que usted empiece a ser productivo en el trabajo. Usted llegó y al primer día le dijeron que tiene que participar en una reunión de trabajo. Usted se conecta, digamos que sea virtual. ¿Qué debería hacer? Mire, rompa la pena, o sea, aquí no hay nada que hacer. Abra su micrófono, preséntese y si es posible, abra su cámara, porque hoy día es tan difícil una comunicación asertiva y efectiva cuando estamos con la cámara apagada y sobre todo cuando no nos conocemos. Es distinto que, por ejemplo, si yo conocí a Diego previamente y me reúno con él por este medio y estamos sin cámara, pues tal vez no pasa nada porque Diego y yo ya nos conocíamos, pero ¿qué pasa cuando uno se reúne con desconocidos con la cámara apagada? ¿Cómo hago yo para que la persona me entienda, me conozca? De alguna manera, ese lenguaje corporal, ¿cómo se lo muestro? Entonces, pues la invitación que yo les hago de verdad es, uno tiene que romper la pena y decir, qué pena, yo soy nuevo y me quiero presentar. Pregunten mucho. Mire, una de las cosas que yo he visto sobre todo en los jóvenes es que llegan a las empresas y les da una pena preguntar. Entonces, por un lado, o cometen muchos errores o por otro lado, dejan de hacer muchas cosas que pueden hacer por pena, porque dicen, no, es que a mí me da pena llamar a los recursos humanos a preguntarle qué ha pasado con mi computador que no me ha llegado a la casa. No, es que a mí me da pena llamar a mi líder a molestarlo porque él vive muy ocupado. No le dé pena, no le dé pena que usted está allí porque lo necesitaban, se supone que lo necesitaban. Entonces, va a ser mucho más valorado que usted de alguna manera sea intenso o cansón, como digo yo, pero que ellos vean su real interés por empezar a generar valor y no que a la semana le digan, bueno, ¿qué ha pasado esta semana? No, nada, porque no me ha llegado el computador a la casa o porque estoy esperando que talento humano me indique qué tengo que hacer, etcétera, etcétera. Atrévase a proponer. Si algo uno muchas veces refresca los equipos de trabajo en las organizaciones o crea nuevos cargos, también es porque quiere darse la oportunidad de traer como gente como con nuevas experiencias o gente con ideas nuevas y no por el hecho de que usted sea joven o por el hecho de que usted no tenga la experiencia dentro de la organización que tienen las otras personas, significa que usted no pueda dar buenas ideas. Y una forma de dar buenas ideas es preguntando. ¿Cómo uno pregunta? Usted pregunta, bueno, yo quisiera saber si la empresa, por ejemplo, ha considerado la posibilidad de que el proceso de inducción se maneje a través de una plataforma. Estoy diciendo si una persona llegara nueva al área de gestión humana. Entonces, preguntar y hacer preguntas para proponer ideas es de alguna manera hacerlo con respeto, es de alguna manera mostrarle al otro que yo realmente estoy interesado en generar valor y muchas veces este tipo de preguntas nos invitan a los que ya estamos dentro de la organización a pensar que tal vez no hemos hecho eso que nos están proponiendo y a considerarlo, o tal vez podemos decir que no, mira, esa idea ya la habíamos considerado y valoramos mucho que lo hagas. Entonces, yo veo como desde el lado de los líderes en algunas ocasiones se quejan porque los nuevos colaboradores llegan y tardan un mes incluso de soltar la pena para empezar a participar activamente en las reuniones. Entonces creo que esta es una excelente manera de empezar a hacerlo y también romper como esa pena que es usual que muchas veces las personas tenemos porque es parte de nuestra personalidad. Aquí les doy un promedio de lo que una persona se puede tardar en integrarse efectivamente a una organización.
hablamos de un periodo de 3 a 6 meses. Esto depende del cargo, depende de cómo es esa integración, si es virtual, si es remota, si es presencial, de qué tanto se relaciona con las otras personas. Y imagínense que es un periodo largo, es un periodo de tiempo súper largo, o sea, realmente es un periodo de tiempo considerable que nosotros mismos podemos ayudar a que se reduzca a través de la gestión que nosotros hagamos. Algunas cosas que son muy básicas, pero que para mí son elementos claves que ustedes deberían tener dentro de su lista. Dentro de su lista la lista clave es, miren, en los primeros días ni se les ocurra, o sea, ser impuntuales, llegar de forma desordenada, o sea, ustedes están conociendo el modus operandi de la organización y su cultura. La puntualidad del orden es algo en su presentación y en la forma en cómo ustedes manejan su trabajo, es algo que ustedes deben considerar desde el primer día. Activen y eleven, mejor dicho, de la manera más exponencial su capacidad de observación, escucha y pregunte. En estos momentos ustedes están aprendiendo, ustedes están entendiendo y necesitan estar totalmente activos viendo qué está sucediendo alrededor de la organización para disminuir al máximo cualquier error. Generen empatía, ¿no? Yo sé que a veces uno no, yo soy serio, yo soy tímido, es que a mí me da pena, pero ¿cómo empezamos a ser productivos y cómo empezamos a lograr generar confianza con las otras personas si no generamos empatía, si no logramos conexión con la gente? Sonrían, preséntense, tomen iniciativa a la hora de si están presencial, presentarse. Tengan lista su presentación personal. Y aquí viene un tema que yo sé que en estos días ha tomado mucha fuerza en muchos ámbitos y es el elevator pitch. Nosotros tenemos que estar preparados también cuando llegamos a un trabajo para presentarnos con mucha gente de forma asertiva. ¿Qué pasa? Yo he visto que hay personas que llegan a las organizaciones, por ejemplo, un practicante, ¿verdad? Pero hoy día encontramos jóvenes, wow, que eso traen, mejor dicho, una cantidad de conocimiento y uno se imagina que como es practicante, pues el chico solo tiene el conocimiento de la carrera, pero resulta que el chico además de su carrera estuvo haciendo cursos, además habla 3 idiomas y todo esto es lo que encontramos hoy día en el mercado laboral. Cuéntenlo. ¿Cómo saben ustedes si dentro del equipo de trabajo agrega valor que usted hable portugués, que usted tenga un contacto en un cliente importante de la empresa? Entonces, preparen ese elevator pitch dirigido al equipo de trabajo con el que ustedes van a interactuar y quizás en muchas ocasiones ustedes pueden empezar a participar de mayor nivel en las actividades que hace la organización. Especialmente, esto se lo digo a los estudiantes en práctica que muchas veces consideran y están preocupados porque van a llegar y los van a poner a tareas como muy básicas. ¿De qué depende que a uno le den en el trabajo tareas de mayor nivel cuando ustedes están siendo estudiantes en práctica? Depende de lo que ustedes también le cuenten al líder que saben hacer y ese valor adicional que traen a la empresa. Entonces, tengan preparada esa presentación que tiene que ser corta, que tiene que ser de impacto directo para que puedan empezar a generar mucho más valor y ser involucrados en actividades de mayor relevancia. Yo les quiero dejar aquí para terminar una frase que me parece importante mencionarla en este ámbito y es que el que quiere subir inventa la escalera. Sé que, vuelvo y les repito, que muchas personas consideran que son las organizaciones, que son los líderes los que deben tomar el control de este proceso, pero nosotros no podemos dejar en manos de otros nuestro propio crecimiento, no podemos dejar en manos de otros nuestro desarrollo profesional, el cumplimiento de los sueños que hay detrás de ese desarrollo profesional. Así que sean creativos. Ustedes tienen muchas capacidades que llegaron a mostrar a una organización y que desde el primer día ellos están esperando que ustedes las pongan a su servicio.